Muy buenas tardes a todas y a todas y muy buenos días también a todos aquellos compañeros y compañeras que estáis al otro lado del charco. Un servidor, el que os habla, el profesor Joaquín González Cabrera, y aquí me acompaña mi querida compañera investigadora, la profesora Donación Díaz López. Hola, Bienvenida. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ambos somos investigadores del Instituto de Transferencia e Investigación de aquí, de la Universidad Internacional de La Rioja, y tenemos la suerte de compartir mesa y mantel sobre un tema tremendamente relevante, sobre el que os queremos comentar y sobre el que queremos llamar vuestra atención. La sesión de hoy, titulada Superando el acoso escolar a través de la gestión emocional y el perdón, supone pues nuevas perspectivas, no muy nuevas, pero sí recientes perspectivas sobre cómo abordar problemáticas comunes que nos ocupan y que nos preocupan. Por eso estamos todos y todas aquí, cosa que os agradezco, porque es importante la sensibilidad y la visión y la emisión sobre este problema, y de lo que os queremos pues dar una visión algo diferente, algo menos tradicional, de cómo superar esta problemática de una manera, pues, vamos a decir, más aguda, más profunda, más sólida, ¿no? Para ello vamos a ir como Pimpinela, como aquellos cantantes, Adoración y yo, pues compartiendo distintos elementos de esta presentación que hemos preparado con todo cariño para vosotros. En los tiempos que corren, prácticamente ya casi ninguna presentación es presentación si no tiene alguna imagen de ChatGPT y un prompt destinado a recoger todos los elementos sensibles de esta presentación, ¿no? Esto es lo que ChatGPT ha pensado junto con el contenido que anunciaba esta diapositiva. A nosotros nos ha parecido muy visual para representar el icónico problema escolar que tiene que ver con el acoso escolar, pero que también ahondaremos sobre problemas de convivencia, problemas de victimización y, en última instancia, como veremos, dentro de ese ciclo continuo de la violencia al acoso escolar, desde luego todos ellos, como veremos, problemas tremendamente importantes, tremendamente prevalentes, incluso, como diremos varias veces, problemas de salud pública, porque son problemas que están en todas las esquinas de todos los centros escolares, de todos los centros escolares, de todos los países y de todo el mundo. Pero lo que esta diapositiva marca de alguna manera es la parte de cómo puede ser que el perdón, esa parte de la resolución del conflicto, de ese hermanamiento, puede suponer una luz que captaban esas dos viñetas en esa esperanza, porque realmente lo que va a acompañar el proceso del perdón y que luego la profesora Doración Díaz nos va a contar es un producto profundo, un profundo de reconciliación que requiere de un conjunto de habilidades y herramientas que, si somos capaces de proveerlas y somos capaces de ponerlas en marcha, supone un cambio cualitativo y profundo sobre la resolución de estos conflictos. No es una manera cualquiera, sino diríamos que es un gol estándar a máximo, ¿ya? Y luego también ahondaremos en esta realidad. Ujú. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Como comentaba mi compañero Joaquín González Cabrera, yo también soy investigadora dentro de este grupo de investigación ciberpsicología, bueno, en el que, además de otras temáticas como los riesgos de Internet, bueno, pues llevamos años investigando acerca del acoso escolar y también en su vertiente más online, que es el ciberacoso, ¿no? Bien, el motivo que nos reúne aquí a todos esta tarde creo que es el interés, ¿no?, por la mejora de la educación y sobre todo por la mejora de ese clima de aula. Entiendo que muchos de los asistentes, ya veo gente por aquí saludando, Azucena, Mar, Carmen, buenas tardes. Creo que muchos de vosotros igual sois docentes, no sé, pedagogos, psicólogos, no sé, entiendo que del ámbito más cercano a la educación, quizá la psicología, la psicopedagogía. Y por tanto, pues estaréis de algún modo cercanos o os será muy familiar el término clima de convivencia, ¿no? Ese clima de aula es algo a lo que, pues al final, pues todos ansiamos llegar, ¿no? A conocer y a tener dentro de nuestras clases, dentro de nuestros centros educativos, pues bueno, la mayor armonía posible, ¿no? Es por ello que en esta presentación nos ha parecido fundamental comenzar precisamente pues conceptualizando este término de convivencia escolar, ¿no? Este clima de convivencia. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de esa convivencia escolar? Bueno, pues principalmente se trata de enseñar a nuestros estudiantes a aprender a convivir. O sea, dentro de los centros educativos, además de aprender, además de relacionarse, además de interactuar unos con otros, lo que principalmente hacen nuestros jóvenes, los más pequeños, es convivir. Y por tanto es fundamental que sepan hacerlo de manera respetuosa, democrática, armónica, tolerante, inclusiva, etcétera. De todas estas cosas es de las que se encarga la convivencia. Ahí es donde se engloba
esto, ¿de acuerdo? Según una de las autoras más reconocidas en nuestro país en investigación en materia de bullying y acoso escolar, Ortega Ruiz, la convivencia escolar consta de un total de 8 dimensiones. Estas 8 dimensiones, que las podéis ver además aquí en la pantalla, pues son las siguientes. En primer lugar, la gestión interpersonal positiva, es decir, las relaciones no tan fundamentales que existen entre los alumnos y las familias y, por supuesto, el profesorado. Esa victimización, es decir, la percepción que tienen nuestros estudiantes bueno, pues de ser víctimas de violencia. En el otro lado de la moneda encontramos la agresión, es decir, aquellos alumnos que están siendo agresores. También otra de las dimensiones es la interrupción, actos como, pues, por ejemplo, actos vandálicos o incumplimiento de las reglas del centro escolar. Una red social igualitaria, es decir, relaciones positivas dentro del centro entre los menores. Un ajuste normativo y una indisciplina, que es su antónimo, es decir, la aceptación de las normas establecidas por el centro y el incumplimiento de esas normas. Y por último, otra de las dimensiones de la convivencia escolar es la ociosidad, pero ociosidad no enfocada a los alumnos, sino al profesorado, es decir, la incompetencia o falta de interés por parte de los docentes en este sentido. Joaquín, si puedes pasar de diapositiva, por favor. Sí, Muy pasada. bien, gracias. Buenas tardes, nos saludan desde Chile, Joaquín. Buenas tardes, Angie. Gracias por estar aquí esta tarde. Qué buena. Continuando con la convivencia, bueno, algo que es fundamental es contextualizar la convivencia. Es decir, cuando hablamos del fenómeno de la convivencia escolar, parece que puede ser algo que es exclusivamente potestad del docente y del alumno, puesto que son aquellos que se encuentran dentro del aula, ¿no? Pero lo cierto es que para entenderla y comprenderla debemos de mirar hacia ella a través de una perspectiva grupal, ya que las escuelas, como sabemos, pues son el resultado de un entorno, de un entramado en el que ocurren diferentes relaciones entre diferentes personas y diferentes agentes. Por tanto, podríamos hablar de que la convivencia escolar o en la convivencia escolar participan 5 agentes, la interacción entre los cuales va a depender que esa convivencia escolar sea armónica o en la que surjan problemas. En este sentido, los agentes serían, en primer lugar, el alumnado, el profesorado, no solo el profesorado, sino también ese personal laboral que está dentro del centro educativo, que trabaja ahí, la sociedad en su totalidad, porque recordemos que la escuela es una institución abierta a la sociedad, y por último, y no menos importante, la familia. Es decir, lo fundamental es que aquellos principios, aquellos valores, aquellos contenidos a todos los niveles que se fomentan en la escuela, que se trabajan en la escuela, pues tengan una continuidad en el entorno familiar. Bien, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Por qué hablamos de esa convivencia escolar? ¿Qué se puede hacer para conseguir esa ansiada convivencia escolar y tener bueno, una convivencia lo más armónica posible en la que no existan los conflictos, ¿no? O se den en una pequeña medida. Bueno, pues para ello es fundamental hablar del término cultura de paz. Esto es un término que no sé si alguno de vosotros es conocedor de él, pero lo cierto es que es una postura, ¿no? Es una idea que se rige por una serie de conductas, de modos de vivir, de actividades, un elenco de valores, que se sustenta en el respeto a la vida, en el respeto a los derechos humanos y el fomento de la no violencia. Hay diferentes iniciativas que se han llevado y se siguen llevando a cabo en algunos centros educativos, de España en concreto, seguramente en otros países del mundo también, pero yo hablo de los que conozco. Es muy interesante y tiene muy buenos resultados cuando se fomenta esta cultura de paz dentro de las instituciones educativas. Esta cultura de paz se sustenta además en una serie de principios, ¿vale? Respaldados por la UNESCO de 1999. Algunos de ellos pues serían, como comentaba con anterioridad, el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas, muy en pro de la inclusión, como vemos, muy en pro del respeto, de la tolerancia y de la diversidad en general. Potenciar el diálogo, la generosidad y el castigo de todo tipo de violencia. La cultura de paz es entendida como el antónimo de la violencia. Por tanto, se castigará todo tipo de violencia bajo este paraguas de la cultura de paz. También fomenta la lucha contra la exclusión, la injusticia y la opresión, el del respeto a la diversidad cultural, a la libertad de expresión y también a la participación de las mujeres.
¿Continuamos, Joaquín? Uy, sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adoración, por ese paraguas general tan necesario y tan importante, pues para o, seguir profundizando en lo que nos va a ocupar. Bueno, algunas ideas importantes que también recogen algunas de las preguntas que habéis hecho como amablemente con anterioridad a la sesión y que hemos recogido, pueden hasta cierto punto verse respondidas por el tiempo que tenemos, pero sí que le queríamos dar a todas las preguntas cariño. Algunos de vosotros preguntabais cómo, por ejemplo, introducir una respuesta educativa en contextos donde la violencia está prácticamente normalizada dentro del contexto social. Decía antes Adoración, la sociedad, la escuela es parte de la sociedad y es un elemento abierto a la sociedad. Bueno, ¿cómo hacerlo cuando la familia de alguna manera está de bruces contra las instituciones educativas o los modelos de referencia no son adecuados? En parte la respuesta está aquí y en parte está dentro de la visión de que probablemente el centro escolar sea un elemento restaurador, un elemento facilitador, un elemento compensador, dependiendo del verbo y el contexto. Es decir, lógicamente ante situaciones adversas como puede ser un país determinado X, que por desgracia esté sumido en una situación de conflicto general, eso va a propiciar la normalización de la violencia. ¿Qué debería hacer una escuela desde el contexto de la cultura de paz? Dar una contravisión. Ujú, Esto es muy importante. Lo ideal sería que familia, escuela, sociedad, todos avanzaran en pro de una misma línea de defensa, pero cuando esto no se produce, es el colegio, es el entorno educativo el que genera esa compensación para aportar una serie de valores y una cosmovisión a la hora de entender la convivencia de una manera, pues como hemos presentado, armónica y que complete, que tenga una visión amplia para el desarrollo de las personas en su integridad. Y esto es importante, ¿no? Al final, recuerdo a un consejero de educación aquí en España con el que trabajamos que decía que la parte de la cultura de la convivencia era lo fundamental porque sin ella apenas se podía generar conocimiento o aprendizaje. Es decir, si uno está todo el rato, calla, no haga, no insulte, tú sienta tal, bueno, que son elementos disruptivos también normales, pero si uno no está, si está preocupado por la convivencia, la alteración a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues obviamente hay una línea recta entre uno y otro. Y esto, con vuestro permiso, voy a pasar a la diapositiva y luego a la anterior. Eh, si bien Adoración ha presentado la convivencia como elemento central, hay un dato que también hay que decir, no hay que tener miedo realmente a los problemas de convivencia. Es decir, los problemas puntuales de convivencia son parte inherente de la vida. Tener problemas en la convivencia, roces, conflictos, es lo normal. Uno, cuando se acerca a la terapia, por ejemplo, a la terapia dentro del ámbito de la pareja, lo primero que muchas parejas dicen en ese ámbito es, yo no quiero discutir. Y normalmente los terapeutas dicen, ya, pero es que la discusión es parte del proceso de la relación. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano el cierto grado de conflicto, cierto grado de posicionamiento, de negociación y de trato. Obviamente el conflicto cuando pasa y escala a una situación mayor, no hay una resolución, no hay un entendimiento donde empieza a cristalizarse y empieza a generar problemas. Con lo cual, no hay que tener miedo a los problemas puntuales de convivencia, lo que hay que entender que son oportunidades de aprendizaje, oportunidades para gestar justamente esta cultura que antes ha comentado Adoración. ¿Qué ocurre? Que en el continuum, cuando nos despistamos y esos problemas de convivencia no se ven bien resueltos, empezamos a tener problemas de victimización, que es ese tránsito que nos lleva a los problemas de acoso escolar. ¿Qué diferencia hay entre acoso escolar y victimización? Fundamentalmente lo que nos da la definición clásica, pero siempre bien operativizada y sobre todo bien entendida de Olgus, que no vamos a comentar con detalle, la tenéis aquí para que después la podáis ver con todo lujo de detalle, es una frase textual de su libro que ha sido poco matizada en 2013 en su última revisión y que recoge los tres elementos que aparecen en pantalla. Es una conducta dolosa, mantenida en el tiempo, que permite o que se presenta en una asimetría de poder. Fundamentalmente, la asimetría de poder es lo que diferencia la victimización tradicional del acoso escolar y lo hace más pernicioso. Victimizar es intentar hacer daño de forma repetida en el tiempo. La asimetría de poder genera una condición en la que yo me encuentro superior porque soy más grande, más fuerte, socialmente más apto porque somos 7 contra 1. Hay una situación dolosa y mantenida en el tiempo con asimetría de poder y eso es lo que constituye el acoso escolar. Esto también siempre es importante, parece como muy redundante, pero os puedo asegurar que desde los medios de comunicación hasta los protocolos, el equipo directivo muchas veces confunden, fusionan, mezclan
cuando es un problema, por ejemplo, de violencia escolar. Alguien le ha pegado a alguien por un desenlace fatal, cabeza rota, hospital, deleznable. Pero si es solo eso, no es acoso escolar, es un problema de violencia, aunque la gravedad haya sido que un niño haya terminado con la cabeza rota. Todo es violencia, lo que pasa es que no es el mismo etiquetaje. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ese desequilibrio de poder es el elemento más diferencial del acoso escolar y por eso ese continuum tenemos que verlo como que va de la parte de la convivencia donde la base es gorda y grande, la victimización va achicando porque ya son menos problemas y al final tenemos como punta de lanza el acoso escolar. Pero tened en cuenta siempre estos tres criterios. ¿Qué comparten victimización y acoso escolar? Intencionalidad y repetición. ¿Qué hace el acoso escolar tan problemático como es? El desequilibrio de poder y los sentimientos de impotencia, la relación y tensión de fuerza asimétricas que se producen, ¿vale? Pero para poder entender esta situación, Adoración nos va a comentar ahora una parte muy importante, que es algo también constitutivo e identitario de este grupo de investigación, que ha sido la visión de los implicados desde una visión poliédrica en el que hemos llegado a tener hasta siete perfiles de implicación, en los que además los observadores pues, también han sido un elemento constitutivo. Ujú. Cuéntanos. Pues así es, Joaquín. Bueno, dentro de la dinámica de acoso escolar, y hablando ahora sí que sí de acoso, encontramos tres roles principales en los implicados. El primero de los roles es el agresor, es el que bueno, pues realiza la acción, agresor o agresores. En segundo lugar encontramos a la víctima y en tercer lugar pues, los observadores. ¿Cuál es la peculiaridad? Y de hecho si vemos esta figura pues vemos diferentes flechas, que en ocasiones un sujeto puede tener el doble rol, que es lo que nosotros llamamos en el equipo doble rol. Es decir, puede ser agresor y víctima al mismo tiempo, al igual que puede ser, por ejemplo, agresor en el contexto offline y víctima en el ciberespacio o viceversa. ¿De acuerdo? Es decir, es algo que según nos ha demostrado tanto la literatura de otros colegas como la nuestra propia, nuestra investigación, bueno, pues es algo que suele ocurrir con más frecuencia de la que podemos imaginar a priori. Dentro de este entramado y esta tercera figura que es primordial, que son los observadores, tenemos que hacer especial hincapié en el papel fundamental que desarrollan los testigos, los observadores. Bueno, de hecho, recuerdo que había una pregunta en relación con los observadores en la batería de preguntas que nos habéis pasado previamente y nos decía que qué podemos hacer, ¿no? Con estos observadores o qué tan importante es su función aquí. Bueno, pues la realidad es que la función del observador, la función de los observadores, del resto de compañeros que están en el aula, es crucial. Es decir, el agresor, el que emite la agresión, ya sea verbal, física, etcétera, se ve alimentado por el reforzamiento del resto de los compañeros, ¿de acuerdo? Puede verse o bien alimentado o bien reprochado por el resto de sus compañeros. Por tanto, la presión de grupo, ¿no? La presión social, que tanto impacto tiene en los niños a esta edad tan temprana, pues puede o bien propiciar que la situación empeore o bien reducir con creces esa victimización, ese acoso, ¿no? En este sentido es importante destacar que hay diferentes tipos de observadores dentro de esta dinámica, ¿de acuerdo? De hecho, hasta el propio agresor y la propia víctima, de algún modo, son también observadores, ¿no? De su dinámica. Pero en concreto, y centrándonos en las tipologías establecidas por la literatura, pues cabe destacar, por ejemplo, dentro de los agresores, pues un grupo de ellos denominados no comprometidos, es decir, aquellos estudiantes que, pese a que están in situ, pues bueno, no participan ni para bien ni para mal en la dinámica, ¿no? En el conflicto. Luego encontramos los observadores, el observador o observadores reforzadores del agresor. Es decir, son esos amigos, esos colegas que animan al agresor a que continúe con la broma, que continúe con la mofa, ¿no? Le dan más alas. Entonces el agresor se siente más importante, tiene más poder y se perpetúa ese problema en el tiempo. Luego tenemos un grado más, que son los ayudantes del agresor, es decir, son aquellos compañeros de clase que ayudan de una forma más directa al agresor a realizar la agresión, ¿no? No solo animándolo, sino que participan de un modo más directo. En el otro lado encontramos observadores províctimas, aquellos que están del lado de la víctima, quizá no entran a defenderlo, pero sí que se postulan en ese lado. Y por último, los defensores de la víctima, que son aquellos que sí que sacan la cara y que intentan defender a la víctima, pues intentando mediar con los agresores, incluso son aquellos compañeritos que van al profesor, que van al director o quien sea a comentar lo que está ocurriendo. Este sería, grosso modo, la foto
con todos los roles implicados en la dinámica, tanto de acoso escolar como de ciberacoso, ¿vale? Puede ser extendida a ambos contextos. Y si me permite, por ahondar en dos ideas que has comentado, de que voy a hacer yo Ujú. un zoom un poquito más Claro. para ahondar. eh, una de las características que nosotros hemos encontrado cuando tienes esa mirada política en la que juntas a observadores con agresores y con víctimas, es que además de esas fórmulas diádicas que ha comentado Oración, quería decir que también tenemos una fórmula triádica, y él lo quería hacer explícito, en donde la persona, es decir, aquí todo el mundo, todos los participantes, todos los alumnos o alumnas, pueden ser pueden no ser nada, no estar implicados en lo deseable. En nuestras estadísticas, aproximadamente el 50% no está implicado en nada, cosa que es algo bueno, pero el otro 50%, que es lo malo, está implicado en alguna dinámica. Y o puede ser bien víctima, bien agresor, bien observador solo, puede tener combinaciones como ha comentado Oración, pero también puede tener los tres roles simultáneamente, aspectos que suelen destacar un 20% de los que le ocupa esta actividad. Por lo tanto, tenemos que pensar que no podemos solamente en clase ver a víctimas y agresores, tenemos que ver a todos como observadores, de los que algunos demás también van a ocupar ese perfil. Y por añadir también un matiz, los no comprometidos, pese a que en general ellos intentan hacer lo que acaba de comentar Adoración, hay que pensar que uno de los grandes propósitos de programas como el programa Kiva, que algunos de vosotros podéis conocer, es no solamente movilizar esos reforzadores y ayudantes que ha comentado Adoración a no comprometidos o hasta pro víctimas, sino sobre todo zarandear las conciencias a nivel prosocial para que esos no comprometidos, que son un poco el escudo humano, es decir, son esos que no mirando al agresor, están realmente mirando contra la víctima, porque el hecho de no hacer nada legitima la acción, que es lo que pasa, ¿no? La legitimización de la acción. O sea que el no comprometido, pese a que quiere mantenerse al margen, y así lo percibe él, su conducta realmente interfiere dentro del grupo clase. Por eso cuando nos preguntabais qué podíamos hacer o cómo se puede trabajar desde el punto de vista de los observadores, la movilización de los observadores, porque todo el mundo es observador y todo el mundo va a observar principalmente la violencia, lo importante es facilitar o intentar eliminar la rigidez que tienen las personas que habitualmente ven violencia, no normalizar la violencia, decía Adoración ante tolerancia cero, Ujú. de alguna manera también a generar una empatía emocional de conexión, que es lo que es un elemento motivador en el sentido de que motiva la acción. Además, también de intentar incluir dentro de esa cultura de paz que ya se ha visto prosocialidad, es decir, la importancia también de ayudar para en el futuro hipotético tú también ser ayudado, es decir, generar la camarilla, generar, y no se trata de ir con un palo detrás del agresor, ojo, cuidado, sino el agresor como adolescente que es muy sensible al refuerzo negativo o al castigo positivo. No necesitamos pegarle a nadie. Es decir, un refuerzo positivo es mirarlo y hacerle así, lo que haría un reforzador, ¿no? O un palmero que iría casi a poner la mano encima al otro. Pero sencillamente con mirarlo y hacer así con la cabeza como diciendo, otra vez te has pasado. Solamente frases de este tipo en donde ya se marca un rechazo o sencillamente decirle déjalo ya o eso no tiene gracia. Este tipo de mensajes ya directamente van contra. Es decir, lo que hacen es descender, decrecer las probabilidades de que la conducta se emita en el futuro. Al final, reforzamiento castigo desde el punto de vista operante. No estamos buscando a nadie con el palo detrás, ¿vale? Bueno, este es un tema muy interesante, muy bonito, al que podríamos echar largo rato, pero por desgracia no tenemos tiempo y ya le he robado a Adoración unos minutos de lo importante que es el perdón. Viajando en velocidad crucero. Hemos dicho que este problema es un problema de salud pública. Lo es por todos y cada uno de los informes. ¿Qué dato quiero que os quedéis? Pues que da igual, es decir, depende muchísimo del punto criterial, del cuestionario utilizado, con sus defectos y casi todos los cuestionarios tienen limitaciones muy importantes. Del criterio, por ejemplo, en España, el estudio de UNICEF, que presenta algunas consideraciones metodológicas a tener en cuenta, pero que barra 50.000 niños y niñas de este país, básicamente pues, por una horquilla entre 2 y 3 niños de cada 10, ¿no? Los últimos estudios de la OCDE, en el estudio de Cosma, con una visión muchísimo más, vamos a decir, eh, no sé, una visión donde la situación de acoso era más restrictiva, pues aproximadamente un 10%, es un estudio internacional con muchísimos países, ¿no?
La idea es que entre el 10, 20, 30%, uno de cada tres niños y niñas suele estar implicado en dinámicas de violencia. Y si no lo está implicado porque la foto fija que hacen estos estudios no lo pilla, lo que sí vemos nosotros en los estudios longitudinales es que cuando haces una foto de seguimiento, el que no aparece, a lo mejor aparece a los 6 meses, y si no a los 9, y si no a los 12. Y que la violencia es un elemento vivo en donde la foto no puede ser una foto fija, sino tiene que ser un tipo GIF o una peliculita en el que tienes varias tomas y vas dándote cuenta que los niños y las niñas, por desgracia, intervienen. O sea que ya sea uno de cada tres, uno de cada cuatro, uno de cada cinco, estamos hablando de un problema que acontece a muchos niños y niñas y que va incorporando a esto en el tiempo. Con esa idea me es suficiente. Que os quede. Muy bien, pues muy ligado al acoso escolar, evidentemente se encuentran las consecuencias de este fenómeno, ¿no? Quizás son más conocidas por todos las consecuencias que tiene este fenómeno pues, a corto plazo, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar que el ser víctima, el haber sido víctima y también agresor, ojo, de acoso escolar va a tener consecuencias a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? Ujú, Estas consecuencias no van a afectar en exclusiva al rendimiento académico o al plano más psicológico de los menores, sino que van a afectar a casi todas las áreas de su vida, ¿de acuerdo? Tenemos consecuencias a nivel personal, también a nivel familiar, a nivel, por supuesto, psicosocial y a nivel educativo, que quizás son las más perceptibles, ¿no? Entre ellas, pues cabría destacar a nivel personal, por ejemplo, encontramos sentimientos por parte de los menores, sobre todo evidentemente por parte de las víctimas, sentimientos de miedo, rechazo. Son niños o niñas que, bueno, presentan cierto aislamiento. De repente empiezan a pasar tiempo solos, ¿no? Se convierten en niños más introvertidos, con tendencia a quedarse en casa, ¿no? Con cierta timidez. Luego también en el plano familiar surgen ciertas dinámicas, porque los menores suelen estar más irritables, suelen estar más tristes, suelen estar esquivos porque no quieren hablar con sus progenitores, porque algo, bueno, una de las principales consecuencias del acoso escolar es el sentimiento de culpa, pero el sentimiento de culpa en la víctima. Es algo que es totalmente descorazonador y que lleva a muchas víctimas a mantenerlo en silencio. Por eso es un fenómeno que ocurre muchas veces de manera soterrada y lejos un poco de la comprensión de los padres. Y muchas veces nos preguntan los propios progenitores, ¿pero cómo no lo he visto? Bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Porque los niños, movidos por esa vergüenza, por ese sentimiento de culpa, no lo manifiestan, ¿no? Entonces, en el plano familiar, bueno, pues se pueden dar una alteración de las dinámicas familiares, porque en muchas ocasiones ocurre que los menores, bueno, pues bueno, inventan ciertas excusas para no acudir al centro escolar, esto nos lleva a conflictos con los progenitores, se da un descenso en las calificaciones que evidentemente influye también en la relación padre-hijo, etcétera. ¿Qué encontramos en el plano psicológico? Quizá en este sentido sea donde más evidentes pueden ser las consecuencias, ¿no? Bueno, pues en primer lugar pueden aflorar sentimientos de ansiedad, depresión, desesperanza, por supuesto, niños estresados, ansiosos, ¿no? Evitativos. Pueden aparecer en casos muy extremos somatizaciones, es decir, las somatizaciones son las manifestaciones físicas de la ansiedad, ¿no? Del sufrimiento. Esas manifestaciones, esas somatizaciones se pueden dar principalmente en niños pequeños en dolores de barriga, dolores de cabeza, incluso cierta opresión en el pecho, ¿no? Que es una sintomatología clara de la ansiedad. Y como, bueno, en casos muy extremos, en casos en los que el acoso escolar ha sido mantenido a lo largo del tiempo y, bueno, pues de extremada crueldad, pueden darse casos de ideación suicida, intento de suicidio y conductas autolíticas, es decir, bueno, menores que se autolesionan, principalmente las extremidades, pues con cortes a través de cualquier, pues no sé, mecheros, con quemaduras, etcétera. Eso sería principalmente las consecuencias a corto plazo, ¿no? También teniendo, por supuesto, un impacto en las calificaciones, en el descenso de las calificaciones. Imaginaos ser víctima de acoso escolar y además de estar aguantando el sufrimiento, las burlas de los compañeros, etcétera, pues tener que estar estudiando, ¿no? La atención, la concentración, la comprensión, pues son esas funciones ejecutivas se ven evidentemente nubladas por el dolor. Y luego en el largo plazo encontramos consecuencias tales como fobias específicas, ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad, somatizaciones, depresión. Y en el caso de los agresores, una de las consecuencias más llamativas a largo plazo es que tienen una mayor probabilidad de cometer actos vandálicos. Esas personas que durante la infancia han estado dentro de la dinámica de bullying, siendo los agresores.
Ujú. Sería, a grosso modo, la foto de las consecuencias. Joaquín, te Y dejo con las herramientas psicosociales. ¿Qué hacemos para promover esta convivencia? pues bueno, vamos a intentar hacer muchas cosas, ¿no? Esto es como un cinturón de herramientas para los que no sois de España, a lo mejor no os acordáis de aquel personaje que era MacGyver, ¿no? Que tenía al final un gran cinturón, pero bueno, era un personaje de la televisión de hace ya unos cuantos años que con poquitas cosas intentaba hacer mucho. Que es un poquito lo que tratamos de hacer los docentes, ¿no? Que con las sesiones que podamos tener desde acción tutorial, orientación educativa, etcétera, intentamos maximizar las capacidades y las potencialidades de nuestros alumnos. A veces que vienen, como ya hemos dicho antes, fortificadas y bien instauradas de casa y nosotros sencillamente lo que hacemos es potenciarlas más todavía si cabe y llevarlas a un nivel más excelso, más elevado, pero la mayor parte de las veces, muchas veces lo que hace la escuela, especialmente en la escuela pública y en muchos contextos y zonas, es justamente intentar aportar aquello que en casa por distintos motivos no se trae de base. Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Añadiendo una idea antes de lo que ha dicho también Adoración, aunque no tengo, porque no conozco, seguramente lo haya, pero no lo he leído como estudios empíricos, lo que sí conozco son muchos compañeros y compañeras del ámbito clínico, que en general cuando estamos en ambientes académicos, casi todos ellos dicen o nos manifiestan que cuando hacen la historia de cada uno de sus pacientes, muchos de los que acontecían esos problemas de larga duración que decía Adoración han tenido en su historia previa problemas de victimización en el ámbito escolar, abuso dentro del contexto romántico de la pareja, abusos en el ámbito de la familia, etcétera. La violencia de alguna manera deja un sello imborrable, es una marca indeleble que nunca pasa de forma o no pasa desapercibido en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, es por añadir ese dato, no empírico, pero sí experiencia del ámbito clínico, ¿no? Ujú, ¿Y qué deberíamos hacer con ello? Pues todo lo que hay en pantalla y mucho más, y mucho más. Es decir, a nadie le pasa desapercibido que todo lo que hay aquí es necesario, es esa mochila de habilidades, ese conjunto de herramientas, destornilladores, martillos, espátulas y tantas cuantas cosas para construir un poco los mimbres de su propia relación. Antes también decía Adoración que en el colegio vamos a convivir, vamos a relacionarnos, pero claro, tenemos que tener habilidades para poder hacer eso de manera proactiva, porque la convivencia se hace muy difícil si uno no es capaz de resolver conflictos de una manera dialogada, si no es capaz de tener empatía para ponerse los zapatos del otro, si no es capaz de regular sus emociones o ponerle nombre o entender lo que el otro está sintiendo, y al mismo tiempo pues no es capaz de tener una definición sobre lo que uno es, entender el valor que los demás dan y ser capaz de decir que no cuando hay que decir que no, o decir que sí cuando hay que decir que sí, en fin, cosas que a los adultos a veces nos parecen, porque hemos ido aprendiendo de forma lógica, pero que constituyen un conjunto de habilidades muy importantes. De hecho, el ujú, perdón lo hemos puesto en el último porque creemos que como estrategia, y así lo vais a ir viendo de las pinceladas que vamos a proveer en los próximos minutos, que es una herramienta tremendamente importante, pero no apta para todos los públicos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que no la podemos usar para todos? Bueno, habrá que escoger aquellas batallas en las que el perdón es una estrategia posible, porque el perdón requiere de que haya una base previa de capacidad por parte del agresor y de la víctima, especialmente a nivel emocional, para poder llegar a una resolución. Porque el perdón es realmente el ciclo que nos va a contar Adoración ahora, va a ser un elemento que va a permitir superar el conflicto. Esa superación no quiere decir que no deje taras, no deje algunas secuelas, algunas dentadas en la llanta, porque al final uno va caminando y la vida pues, va gastando. Pero de alguna manera va a ser el proceso de superación que va a dejar menos residuo en la persona y que va a dejar menos esos pozos a corto, a largo plazo que comentaba Adoración antes. Por lo tanto, estos niños y estas niñas, para poder aplicar esto, realmente requieren una madurez emocional y una madurez cognitiva que nosotros tendremos que evaluar desde el punto de vista de la tutoría o de la orientación si nuestros niños son capaces, tanto por el agresor como por la víctima, a la de plantearlo. En el caso de que se diera, explorar esta fórmula es explorar una manera de inversión en donde realmente el conflicto se supere de una manera, vamos a decir, más profunda y más elegante en cuanto al proceso. Pero recordad que no estamos proveyendo de una herramienta que sea apta para todos y cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque los mimbres son necesarios y suficientes. Por eso, trabajar las herramientas es también no solamente trabajar éxito en la vida, sino también trabajar o desbloquear
este tipo de herramientas que son más difíciles, pero cuyos resultados ahondan más en la superación del problema, ¿no? Así es, Joaquín. Bueno, ha sido muy interesante y muy ilustrativo escucharte y no puedo estar más de acuerdo contigo. Es cierto que si bien se da por hecho en los centros educativos, bueno, en los programas, en los currículos que seguimos todos, que esas habilidades, ¿no? Esa empatía, asertividad, etcétera, bueno, pues es algo que se va aprendiendo de manera innata o con el devenir de la vida. Quizá no ocurre lo mismo con el perdón, porque es cierto que en raras ocasiones es un término que se aborda en el contexto educativo. Sí que escuchamos hablar de empatía, asertividad, ¿no? Hay actividades que de forma transversal se trabajan todas estas herramientas que has descrito, pero ciertamente el perdón, que es una herramienta, como bien decía Joaquín, pues liberadora, quizás sería el término que yo utilizaría, bueno, pues no es algo que usemos de una forma tan recurrente o al menos que no es una herramienta que tengamos a mano. Por tanto, creo que es importante este zoom y de ahí que hayamos decidido enfocar esta parte final de esta Open Class al perdón, ¿vale? A nosotros desde el equipo nos gusta hablar de un término que se denomina la reconstrucción emocional. Consideramos que el perdón, bien ejecutado, puede llevar a que los menores implicados en la dinámica de acoso escolar consigan esa reconstrucción emocional. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que comentábamos con anterioridad, para evitar esas consecuencias a largo plazo, para encontrarnos a exalumnos nuestros en consultas de psicología o psiquiatría 10, 20 años después, ¿vale? ¿Cuáles son, bueno, pues estos efectos, los efectos positivos que puede tener el trabajar el perdón en la dinámica de acoso escolar? En primer lugar, va a reducir el impacto emocional en la víctima. ¿Por qué? Porque el perdón es sinónimo de liberarse del rencor. El rencor es lo que al final va alimentando todos esos sentimientos de ira, de frustración, de incomprensión, etcétera. Entonces, cuando perdonamos, nos liberamos de ese rencor. Y esto va a reducir significativamente el estrés emocional de la víctima que comentábamos antes. También va a permitir el empoderamiento de la víctima. ¿Por qué? Porque va a recuperar el control de sus emociones. Es un modo de poner un punto y final a un problema. No he perdonado, sigo hacia adelante, ¿de acuerdo? Y va a romper el vínculo emocional con el agresor, algo tan importante. De hecho, cuando hablamos con personas que han sufrido acoso escolar desde pues, en la infancia, en la adolescencia, igual hablas con ellos 20, 30 años después y siguen teniendo rencor hacia esa persona o siguen recordando perfectamente el nombre y el apellido de esa persona. Entonces, bueno, si hubieran trabajado con la herramienta del perdón, quizá de algún modo esa desvinculación pues, se hubiera dado, ¿no? También nos sirve para que la víctima recupere su autoestima, ¿vale? Y además es una técnica, es una herramienta que va a promover la facilitación del arrepentimiento y de la reintegración. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues a que sea un paso clave para la reparación del daño, ¿vale? En definitiva, el perdón va a contribuir a lo que comentábamos al inicio de la clase, y con esto cerramos un poco el círculo, a la mejora del clima de convivencia. ¿Por qué? Porque si se da un caso de acoso escolar dentro de una clase y no se soluciona, no se le pone un punto y final, no se libera del rencor, no se lleva a los alumnos a que controlen sus emociones, no se recupera la autoestima, el clima de convivencia se va a ver dañado y esto va a tener consecuencias pues, a todos los niveles, ¿no? Mismamente, como comentaba Joaquín, de cara bueno, pues al desarrollo habitual de la clase, de cara al establecimiento de relaciones entre los alumnos, con el profesorado, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva, Joaquín. Seguimos hablando del perdón. Bien, por tanto, el arte de perdonar nos lleva sobre todo a las víctimas, las lleva a percibir a sus agresores como seres humanos, a percibirlos como personas que también merecen respeto. ¿Por qué? Porque también pueden equivocarse. ¿Entendemos? Cuando perdonamos a alguien, estamos diciendo de una forma implícita: te perdono porque sé que has hecho algo mal, pero aún así te perdono porque yo soy una buena persona y entiendo que tú te has podido equivocar. Aquí es donde entra en juego la compasión, una herramienta muy utilizada en la psicología actual y que, bueno, pues se está viendo que tiene bueno, pues unos resultados muy positivos, ¿no? Enseñar a nuestros alumnos a ser compasivos no solo con los demás, sino también con ellos mismos, ¿no? A través del arte de perdonar, en definitiva, vamos a reducir la ira en niños y adolescentes, pues bueno, que han venido pues, sufriendo acontecimientos estresantes y heridas interpersonales profundas, como es ser víctima y también agresor de acoso escolar. Y bueno, podemos ayudarlos a reparar ese daño, ¿de acuerdo? Nos va a beneficiar la implementación del perdón en tres aspectos fundamentales. Va a contribuir al beneficio psicológico, al bienestar psicológico de los implicados.
va a mejorar las relaciones interpersonales y también el rendimiento académico, ¿vale? Por tanto, recordemos que el arte, perdón, de perdonar es una herramienta crucial para el restablecimiento de la convivencia escolar armónica, esa convivencia escolar en la que podemos empezar a construir bueno, pues todo lo que queramos construir a todos los niveles. Para ello, os vamos a dejar y con esto vamos a concluir esta exposición y os daremos paso a las preguntas, a la ronda de preguntas, con un ciclo, con el ciclo o el proceso del perdón propuesto por Enrich y Fitbons, son dos autores, esto es un ciclo propuesto en el año 2020, que consta de 6 pasos. El primer paso para poder llevar a cabo la acción de perdonar es reconocer el daño. El segundo es aceptar las emociones, aceptar y reconocer nuestras emociones. Compartirlas con alguien, puede ser un amigo, puede ser un adulto, puede ser el tutor, eso es indiferente. Trabajar la culpa, ese sentimiento que ya comentábamos, que os adelantábamos al inicio, ¿no? Que es algo innato en casi todos los sujetos que han sido víctimas de acoso escolar. Ser capaces de algún modo de comprender al agresor, pese al sufrimiento, desarrollar esa asertividad que comentaba Joaquín, ¿no? También con el agresor y decidirse a perdonar. Como nos comentaba Joaquín y ya adelantaba, el acto del perdón no es para todos los públicos. ¿Por qué? Porque este paso número 6 no es algo que nosotros podamos empujar o forzar a nuestros alumnos a hacerlo. Tiene que ser algo que les nazca motu propio, ¿de acuerdo? Esa decisión de perdonar. Si no existe una decisión de perdonar genuina, no se puede llevar a cabo, ¿vale? Este sería el ciclo del perdón. Joaquín, ¿tienes algo que añadir? No, 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 nada, muy brillante toda esta parte final y no sé, no se puede decir mucho menos, mucho más en mucho menos tiempo, ¿no? Así que nada, gracias, Adoración. Por nuestra parte, vamos a dejar de compartir si luego es necesario volvemos, pero así nos vemos un poco más en grande. Y bueno, si no hay preguntas que acabo de mirar, muchas gracias, Bárbara, muchas Nerea, gracias a todos y a a todas. ver. Nerea, se Sí, me ha pasado. manda una pregunta. A ver, si perdonas al agresor, no vuelve a victimizarse a la víctima. Si el agresor perdona pero sigue agrediendo, el arte de perdonar perdería todo el valor, ¿no? A ver, pues vamos a ver por partes. Creo que hay dos preguntas en una, ¿no? Mm, sí, ¿vas Nos tú con dice, ella? venga, voy yo con ella. Sí, nos dice, si perdonas al agresor, no vuelve a victimizar a la víctima. Bueno, Nerea, en el acto del perdón, en la acción de perdonar deben participar ambos. Es decir, el perdón por supuesto, lo va a ejecutar la víctima hacia el agresor, ¿no? Va a perdonar al agresor, pero el agresor va a ser conocedor de ese procedimiento. Entonces, es decir, si el agresor no se encuentra arrepentido de su comportamiento, no va a tener un sentido que la víctima lo perdone, ¿entiendes? Por tanto, tienen los dos que participar de forma activa. Por tanto, se Mm, entiende que si ambos dos están dispuestos a llevar a cabo el proceso de perdonar, es porque el agresor está mostrando o se siente realmente arrepentido. Por ende, pues, creemos que no se va a repetir esa conducta. Puede reaparecer en el tiempo, claro que sí, pero en principio, cuando hablamos desde la perspectiva de la reparación del daño, bueno, pues partimos de esa idea, ¿no? Creemos en la bondad de las personas y consideramos que todos podemos equivocarnos y que cuando se parte del arrepentimiento, pues, no se va a repetir esa acción, ¿vale? Muy interesante tu pregunta. vale. Si quieres. Bueno, la segunda pregunta, si el agresor perdona, pero sigue agrediendo el arte de perdonar, ¿perdería todo el valor? No, no creo que perdiera todo el valor, ni muchísimo menos. Primero, porque aquí hay una parte diádica, ¿no? Es decir, el agresor obviamente se vería lesionado con este proceso a nivel personal, pero todo depende mucho de si enfoca con la misma víctima, hay una revictimización o es otra persona. Y al final el acto del perdón también deja para la víctima un acto de superación y reelaboración, como ha dicho Adoración, esa reconstrucción personal importante, ¿no? Pero bueno, que la vida es así, es decir, cuántas veces tropezamos con la misma piedra. Es Así parte es. del Y contexto educativo. recordemos, y recordemos que el acto de perdonar, muy valioso para esta dinámica de acoso escolar, y que, bueno, nosotros lo hemos contextualizado así, es un aprendizaje que se llevan los educandos, pero no solo para implementarlo en su vida diaria si le vuelve a ocurrir un caso de acoso escolar, sino a todos los Ujú. niveles, ¿de acuerdo? O sea, es otra herramienta
que consideramos crucial para ese cinturón de herramientas en el que está la empatía, la asertividad, etcétera, y bueno, que le va a beneficiar el resto de su vida, que cuanto antes aprendamos, no son cosas que cuanto antes se aprendan de niño, pues mejor. Sí. Cuando Mar nos pregunta si podría trabajarse un perdón compartido, no soy capaz, Mar, porque hay varias ideas que podía haber. No sé si es un perdón compartido porque haya un grupo de agresores, un grupo de víctimas, y es un proceso más global. La verdad es que en general la literatura lo que nos habla son de procesos mucho más diádicos, mucho más estrechos, con mucha menos, vamos a decir, apertura, ¿no? Que en 4 personas en este proceso sería mucho más complicado, ¿no? Ujú, Eh, pero bueno, si esa es la cuestión, yo diría que este proceso siempre tiene un análisis, o yo lo haría de un análisis mucho más individual de 2 personas implicadas en el proceso, porque sería especialmente complicado, creo, ujú, hacerlo. No lo sé, no supongo que se podría en algún caso hacerlo, es decir, no hay una línea tampoco tasativa, es decir, no, no, siempre dos, pero parece más razonable hacerlo desde ese punto de vista, aunque los procesos ya han sido globales, ni todo el mundo interviene de la misma manera, ni todo el mundo se siente de lo mismo de perjudicado, ni todo el mundo ha sido lo mismo de victimizado, ni todo el mundo ha tenido el mismo papel. Quizá la más difícil de responder, sobre todo por el tiempo que tenemos, es la de Noelia, cuando dice, ¿cómo te podría llevarse a cabo en los entornos educativos? En el contexto de España, desde luego, porque en el contexto internacional que nos ocupa Argentina, Chile y demás, por desgracia no tenemos, o yo no tengo al menos conocimiento sobre cómo funcionan los centros educativos como para poder hacerlo. Lógicamente aquí hay una parte de tutoría, de acción tutorial, pero luego también hay una parte de ese trabajo, vamos a decir, fuera de oficina, porque son trabajos laboriosos, amplios, que requieren tiempo y proceso, ¿no? Esto al final se puede llevar a cabo en los entornos educativos. No es nada fácil, porque las condiciones estructurales en el contexto al final tienen una atención que va contraria a la que necesitamos para hacer estos procesos mucho más finos de precisión quirúrgica. En general nosotros ujú. hacemos actividades de orientación dentro de clases, los programas de acción tutorial globales, pero luego requerimos hacer un zoom específico con todo esto. Aquí hay un trabajo interpersonal muy importante para dotar de herramientas, para dotar de capacidades, etcétera, ¿no? En la resolución de conflictos. También que es una parte de tutor, de orientación educativa, de coordinador, coordinadora de convivencia e igualdad, etcétera. Hay una parte implicada en todos estos procesos, pero que tendremos que darlo como una herramienta más a la hora de, de hacer. Lo que pasa es que no es una herramienta cualquiera, ¿vale? Eh, bueno, por lo menos he intentado dar alguna pincelada sobre eso. Sí, Sí, Adoración. es lo que comenta Joaquín, y de hecho creo que esa es un tema que seguramente comenzará a escucharse más y comenzará a incluirse en esos planes de convivencia que tienen todos los centros educativos, en los que se contemplan pues, todas las medidas de cara pues, a la atención bueno, pues, a todos estos conflictos que pueden surgir, ¿no? A la convivencia en su totalidad. Entonces, bueno, pues se pueden promover acciones desde el centro educativo, no solo a nivel de aula, sino también que vaya implícito y explícito en la propia cultura del centro escolar, en la propia identidad. Es decir, hablar del perdón, igual que se puede hablar de la no violencia, igual que se penalizan actos de violencia o se castigan de algún modo, ¿no? Aunque sea verbalmente, pues se puede hacer igual con el perdón. Es decir, se trata de ir introduciéndolo un poco en el día a día de las aulas y ya no tanto de sentarnos con los alumnos y decir, vamos a proceder al círculo del perdón, que también, sino de poco a poco ir introduciéndolo, ¿no? Y que forme parte de la identidad del centro o de la identidad del grupo clase, ¿no? Y añadiendo una cosa, Nerea, ha dicho una frase que me ha llegado al corazón. Dice, claro, es que normalmente los agresores no ven su agresión como tal. A ver que se me ha movido. Pero como teoría es interesante. Obviamente como teoría es interesante, pero sí que hay bastante evidencia sobre cómo este proceso, cuando se lleva a cabo en condiciones concretas, específicas, termina siendo un elemento especialmente reparador que tiene todas estas cosas. Es decir, sí que hay una manera de llevarlo a cabo. Lo que ocurre es que probablemente tú, que estás en la trinchera, como tantos compañeros y compañeras, yo he querido intentar dar una respuesta en el sentido de decir, uno dispone de, vamos a decir, 7 horas para trabajar esto de una manera detallada, porque esto requiere de una elaboración mayor. Es decir, ¿es posible hacerlo? Sí, hay teoría y hay práctica, y sabemos cómo hacer, y hay programas, y hay fundaciones que ponen a disposición herramientas educativas. Otra cosa es que la realidad nos lleve a poder hacer esto de manera
vamos a decir, general, extensiva, o al final eso es otro problema sistémico, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Pero sí que hay, no solo teoría, sino práctica, y hay procedimientos sobre cómo hacerlo y programas también de trabajo sobre ello, ¿no? Ujú. Entonces era por matizar que no estamos solo en el etéreo, aunque es una actividad que por su propia naturaleza, vamos a decir, pues va a quedar restringida a algunos casos por la propia capacidad de los niños y las niñas de hacerlo y también a la capacidad de formación del propio tutor o tutora, pero recordad que es otra herramienta más, ¿no? Alguien nos Ujú. hablaba de un alumno TEA, aquí Úrsula decía, si la víctima es un menor con TEA nivel uno y perdona, pero el agresor, pasado un tiempo, vuelve a agredir a la víctima, pues obviamente esto es un proceso recidiva y más complejo. Aquí tenemos distintas cosas. Tenemos una necesidad educativa especial, tenemos un proceso mucho más complicado en general abordarlo y probablemente, Sobre pues, Perdona, Joaquín, sobre todo, y creo que es ahí donde está el quid de la cuestión, porque habría que indagar primero si hay una intencionalidad por parte del alumno TEA, es decir, si su nivel cognitivo nos permite, o bueno, si somos capaces de discernir si lo está haciendo de una forma intencional y repetida en el tiempo, ¿no? Y por tanto podemos hablar de un fenómeno de pero acoso el escolar. TEA, pero el alumno TEA es la víctima, no el agresor, ¿eh? En Es el la TEA de víctima, perdón, Úrsula. lo había Eso entendido es, sí, mal. Ah, entonces, sí, claro, sí, sí. sí, sí, perdona. Vaya. Eh, Situación- claro, es que este proceso es un poco el rizo del rizo, ¿no? Es decir, técnica compleja, elaboración compleja. Es un proceso que sí que tiene que tener el alumno TEA, obviamente, la capacidad de poder eh, comprender también. Quizás a la parte de la rigidez cognitiva aquí me preocupa, pero también la rigidez emocional, que es la parte más importante quizás que restaura todo este componente, ¿no? Desde luego me parece un universo mucho más complicado, lo cual no quiere decir que no haya que intentarlo con ahínco y con pasión, pero sin duda ninguna, bueno, esto es un reto, sin duda, sin duda. Muchas preguntas podrían tener respuesta, pero en un par de horas o en un seminario específico con el caso, ¿no? Porque esto al final es como hacen los Eso. médicos, ¿no? Un seminario de 1 hora y media, 10 especialistas para ver cómo operan. Así que, por desgracia, en un par de minutos hay cosas que presentáis que es... ¿podemos dar los Sí, programas para algún nivel. aplicación práctica? Yo con mucho gusto los facilitamos. No los tenemos aquí como para mostrarlos, pero nuestros correos que tenéis, aquí tenéis en el mío, escribidme, bueno, Perseida, ¿vale? Y nos lo recordáis, nos lo pedís y os lo facilitamos. Además, los tenemos también en la versión española de esos productos, aunque en inglés, el programa está validado en inglés, que sepamos no está validado en castellano, pero existe el producto en castellano, ¿vale? Así que eso nos escribís y os lo facilitamos y os mandamos la URL de los documentos y demás. Y yo creo, pero no me quiero pisar no quiero decirlo, pero la sesión habitualmente, espero que esta no sea una excepción, queda grabada, por eso la hemos grabado, y luego se difunde a todas las personas que están apuntadas. Entonces, me pueden corregir mis compañeros de soporte, pero bueno, para todos aquellos que habéis preguntado si el evento va a ser, si la documentación la vais a tener, yo diría que tradicionalmente siempre ha sido así. Espero que siga siendo así, ¿vale? Ujú. Él lo ha puesto en corporación, ¿no? Genial, estupendo. Bien, no me he dado Ah, cuenta. qué Voy bien. ahí Bueno. intentando buscar las preguntas y casi que estoy filtrando lo que no tiene preguntas. Bueno, esperemos haber dado al menos una respuesta. Seguramente se nos ha quedado una cuestión en el tintero. Es muy difícil dar más allá de un brochazo gordo, ¿no? Pero siempre interesante, creemos, y estimulante ver otras dinámicas y otras maneras de proceder que intenten alimentar un poco pues, vuestro quehacer dentro del aula y vuestra sensibilidad ante este problema, ¿vale? Ah, por mi parte, me despido. Un placer. Muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente a mi compañera de aventura. Así es, Joaquín, nada, pues simplemente suscribo tus palabras y bueno, agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Nos hubiera gustado poder profundizar mucho más, pero al final esto no es un experto universitario, es simplemente una open class. Hemos querido abordar el máximo de temáticas posibles, pero bueno, pues el tiempo era limitado, como sabéis, así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y bueno, ahí tenéis nuestros correos para cualquier cosa y también creo que el link os han dejado por aquí las compañeras, así Mm, que pues,
quedamos en contacto. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a ti también, Joaquín, y por mi parte, eso es todo. Nos vemos. Cuidaros. Ánimo. Un abrazo. Chao.